Bendito sea Dios. Dios había comenzado una obra de restauración, pero esta obra estaba inconclusa. Y todos sabemos, amados hermanos, que cuando Dios comienza algo, Él lo termina. Así que decidió usar a Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén. Mis amados, lo que Dios comienza, lo termina. Y si Él comenzó la restauración de tu vida, ten por seguro que Dios terminará su obra, porque Él nunca deja nada a medias. Y Dios no solo quiere restaurar tu vida, Él también quiere usarte a ti como un restaurador. Por eso te digo, presta mucha atención a cómo fue que Dios usó a Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén, porque te va a servir a ti, te va a dar los elementos necesarios para que tú lo uses como un restaurador de parte de Dios. Y todo comenzó, amados hermanos, con una pregunta que hizo Nehemías. Escuche, todo comenzó con una pregunta que él hizo. La Biblia dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y escuche, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mis amados, Nehemías era un judío que estaba en Susa, la capital del reino, y tenía una gran responsabilidad en la corte de el rey Artajerjes I. Él era el copero del rey. En otras palabras, era el encargado de probar las bebidas antes que el rey lo hiciera. Es decir, si el vino estaba envenenado, Nehemías moría y no el rey. Eso significaba que Nehemías había salvado la vida del rey muchas veces. Pero además era el confidente del rey. ¿Por qué? Porque era la persona de suma confianza del rey. De manera que Nehemías tenía una vida cómoda, una vida lujosa, ¿verdad? Allí en el palacio, vivía en Susa, la capital del imperio mundial de aquella época. Pero aún así, este hombre no se olvidó de sus hermanos que estaban en Jerusalén. Por eso cuando Hanani y algunos varones de Judá vinieron a él, lo primero que hizo Nehemías fue preguntar por sus hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está Jerusalén? Y eso me dice que Nehemías nunca perdió su identidad. Hay gente que dice, cuando las personas se van para Estados Unidos, dejan de ser cristianos. Y yo digo, no, probablemente nunca fueron cristianos. Nehemías estaba allá a miles de millas de distancia de su tierra y sin embargo nunca perdió su identidad. Estaba allí bien cómodo. Pero preguntó por sus hermanos. No importa donde tú estés, si Cristo te salvó, tú nunca vas a perder la identidad. Mis amados, los cristianos aman a sus hermanos en Cristo.
Por eso preguntan por ellos. Por eso oran por ellos. Por eso se interesan por sus vidas. Eso hacen los creyentes. Pero vea usted, amados hermanos, la respuesta que Anani le dio a Nehemías cuando él preguntó por sus hermanos. Le dijo, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Note usted que estos varones dijeron la verdad. La situación era terrible, pero ellos no la ocultaron. Ellos dijeron la verdad. Mis amados, toda restauración comienza cuando decimos la verdad. Cuando no ocultamos nada. En ese justo momento comienza la restauración. El error de muchas personas es que ocultan la verdad. Por eso nunca salen del problema. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ellos dijeron la verdad. Por eso dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo reaccionó Nehemías cuando escuchó esta noticia? En el capítulo 1, verso 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El impacto de esta verdad fue tan grande que dice la Biblia que lloró, que hizo duelo, que ayunó y que oró delante del Dios del cielo. El alma de Nehemías quedó profundamente afectada. Y tan grande fue el impacto de aquella noticia que dice la Biblia que hizo duelo por algunos días. Y esto nos habla de un profundo dolor, de un profundo quebranto del corazón. La vida de Nehemías nunca más fue la misma después de escuchar aquella noticia. ¿Y cuánto habrá durado ese duelo? La Biblia lo revela. Dice que comenzó en el mes de Quisleu. Ese mes corresponde al mes de noviembre de nuestro calendario. Pero dice Nehemías capítulo 2, verso 1 al 3, sucedió en el mes de Nisán. Escuche, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El mes de Nisán corresponde al mes de marzo de nuestro calendario. Esto significa que habían pasado 4 meses y todavía Nehemías seguía profundamente afectado por aquella noticia. 4 meses. Día tras día, este hombre estaba profundamente triste. Había un quebranto en el corazón. Era notorio. No estamos hablando de una simple preocupación, como nos sucede a muchos de nosotros cuando escuchamos noticias trágicas en nuestras vidas. Nos conmovemos 1, 2 días a lo sumo y luego olvidamos el asunto. Estamos hablando de un hombre que estaba profundamente devastado. Nehemías estaba bien en Susa.
Vivía en el palacio del emperador mundial, hermanos. Su vida estaba asegurada. Pero sencillamente este hombre de Dios no podía recostar su cabeza en la almohada sabiendo que el remanente que estaba en Jerusalén, sus hermanos, estaban en gran mal y afrenta. Y la ciudad, casa de los sepulcros de sus padres, estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Por eso habían pasado 4 meses y él todavía estaba de luto bajo un fuerte quebranto de su corazón. Y la pregunta es, ¿por qué Nehemías estaba así? ¿Por qué Anani y los otros varones que vinieron de Judá no estaban así como Nehemías? ¿Por qué? La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que produce en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios quería hacer algo al respecto. Dios estaba mirando aquel desastre. Y Dios quería hacer algo. Dios quería restaurar los muros de Jerusalén y consolar al remanente de su pueblo que estaba en gran mal y afrenta. Dios quería hacer algo. Por eso buscó a un hombre y lo bautizó con el mismo dolor que él estaba sintiendo en su corazón, para usarlo en la gran obra de restauración. Y Dios escogió a Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén. Mis amados, cuando Dios escoge a un hombre, comparte con él la carga que está en su corazón. Y esa es la señal de que Dios lo ha escogido para que realice una obra determinada. Por eso el sacerdote Esdras, amados hermanos, lloraba al ver la condición pecaminosa del pueblo de Israel. Lloraba. ¿Por qué? Porque este hombre había sido escogido por Dios para liderar al pueblo en una reforma poderosa de la palabra, para que ellos volvieran sus vidas al Dios del cielo. Y cuando él contempló aquella vida desastrosa que llevaban, comenzó a llorar. Y ese llanto era el mismo llanto de Dios. Y produjo que la gente se arrepintiera de sus pecados, el llanto de Esdras. Por eso el apóstol Pablo decía, siento dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado otra vez en sus vidas. Qué tremendo. Siento dolores de parto, decía Pablo, hasta que Cristo sea formado de regreso en sus vidas. Por eso la Biblia dice que el espíritu de Pablo se enardecía viendo a la ciudad de Atenas entregada a la idolatría, porque este hombre había sido escogido por Dios para la salvación de las almas. Y no podía estar quieto viendo cómo la gente se perdía, cómo la gente adoraba al diablo, cómo los creyentes volvían atrás. Por eso su corazón había sido bautizado con un santo dolor por las almas que estaban perdidas. Mis amados, si Dios te ha escogido para una misión determinada, no podrás estar quieto hasta que tú hagas lo que Él te mandó hacer. Serás bautizado con un santo dolor y una compasión sin límites
hasta que hagas lo que Dios quiere. Por eso habían pasado 4 meses y Nehemías seguía bajo un profundo quebranto de su corazón, porque era el hombre escogido por Dios para restaurar los muros de Jerusalén. Nehemías tenía una posición única, hermanos. Era el hombre de confianza del emperador mundial. Nadie como él para una tarea como aquella. Por favor, ayúdale. Como una tarea de aquella, gloria a Dios. Nadie como él. Su posición era única. Nadie tenía acceso al rey como él. Por eso Dios compartió con él la carga que había en su corazón. Y de la misma manera, usted y yo hemos sido colocados en diferentes lugares y posiciones para que seamos la influencia de Dios allí, en ese lugar. Mis amados, si nosotros miramos a nuestro alrededor, observaremos muchos muros derribados. Si miramos a nuestro alrededor, observaremos a muchas personas en gran mal y afrenta. Hay muchos matrimonios que están destrozados. Hay muchos jóvenes que están hundidos en el pecado. Hay muchos ancianos que están siendo abandonados. Hay muchos enfermos que están desahuciados, hermanos. Hay mucha gente que está llorando porque no saben lo que hacer con sus vidas. Y tú estás allí viendo ese panorama desolador. ¿Será que Dios puede usarte a ti como un restaurador? ¿Será que Dios puede usarte para levantar los muros que están caídos? Dios puso el sentir en Nehemías, claro que lo puso, pero él le dijo sí a la voluntad de Dios. Él le dijo que sí a la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre de Dios? ¿Qué hizo Nehemías? La Biblia dice que lloró y que hizo duelo. Su corazón estaba profundamente quebrantado, pero no se quedó ahí. La Biblia dice que también ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Mis amados, toda la restauración que usted anhele se logra primero de rodillas ante el Dios del cielo. Sin Dios no podremos lograr nada. Nehemías tenía la posición adecuada, pero necesitaba la gracia de Dios para, número 1, que el rey lo autorizara a ir a Jerusalén. Número 2, que le diera los recursos materiales necesarios para aquella gran obra. Número 3, para la protección de su vida. Y número 4, para enfrentar la oposición del diablo y de sus instrumentos humanos, que nunca faltan. Mis amados, sin Dios no podemos lograr nada. Por eso Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Es por eso que Nehemías buscó al Dios de los cielos en oración. Y escuche la oración que hizo Nehemías capítulo 1, versos 5 al 11. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues
son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjese que en esta oración, ¿cómo se dirige Nehemías a Dios? Dijo que Dios era fuerte, grande y temible. Fuerte, grande y temible. Nosotros no lo somos, pero Dios sí. Por eso, si tú quieres que algo o alguien sea restaurado, tú debes buscar al Dios de los cielos, porque Él es fuerte, grande y temible. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir, tú eres grande, fuerte y temible. Toda restauración pasa primero por una confesión de pecados. Toda restauración pasa primero por una confesión de pecados. Nadie será restaurado a menos que esté dispuesto a confesar su pecado ante Dios y abandonarlo. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis amados, el pecado es la causa de nuestra ruina. Por eso debemos estar dispuestos a confesarlo y abandonarlo. Nehemías sabía esto. Por eso en su oración al Dios de los cielos dijo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mis amados, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después de confesar sus pecados, Nehemías pidió el éxito de su misión. Dijo, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios hizo. Porque observa usted Nehemías capítulo 2, versos 4 al 8, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, la obra de restauración no fue fácil. Escuche, no fue fácil. El diablo puso todo tipo de obstáculos. Se levantaron los enemigos para, en primer lugar, tratar de desanimarlos, para que no continuaran con la obra. Se burlaban. Eso que están edificando ustedes, hasta una zorra puede pasar por encima de ese muro. Y se burlaban. Nehemías fue calumniado, acusado de cosas falsas. Inclusive trataron de matar a Nehemías. Le tendieron una trampa, hermano, porque aún gente del propio pueblo de Judá, de adentro, no de afuera, de los de adentro,
se confabularon con Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe para matar a Nehemías. Pero no pudieron, porque la benéfica mano de Dios estaba sobre Nehemías. Mis amados, y es que hay gente que no quiere el bien de los demás. Nehemías capítulo 2, verso 10 dice, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero a pesar de todos los ataques del diablo y de toda la oposición, el muro de Jerusalén con todas sus puertas fue restaurado en tan solo 52 días. Es que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados, yo quiero decirle que si Dios te ha escogido a ti para que seas un restaurador, nada ni nadie podrá impedirlo. Podrá levantarse el infierno entero si quiere. Podrán levantarse hombres malos, pero no podrán impedir la obra de Dios en ti. Porque el Dios de los cielos es soberano. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nadie puede detener la mano de Dios. Nadie. El nombre de Nehemías significa Jehová consuela. Jehová consuela. Y a través de la restauración de aquellos muros, Dios quería consolar los corazones afligidos de su remanente. Cuando los de Judá vieron a Nehemías, ellos sabían el significado de su nombre. Jehová consuela. Por lo tanto, cuando ellos lo vieron llegar, que él se presentó y dijo su nombre, ellos tenían que entender algo. Tenían que entender, Jehová vino a consolarnos. Dios vino a consolarnos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nuestro tiempo de restauración llegó. Mis amados, Dios quiere levantarte a ti como un Nehemías de estos tiempos. Dios quiere usarte como un instrumento de restauración en sus manos para que los corazones que están llorando sean consolados. Dios no quiere que tú seas un instrumento de condenación, sino de consolación. Que cuando la gente te vea llegar, ellos puedan decir, llegó la ayuda de Dios. Llegó mi tiempo de restauración. La Biblia dice que Cristo vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo creo que aquí ya hay personas que comenzó su proceso de restauración. Yo lo creo. Y hay vidas que Dios los trajo hoy, porque precisamente en el calendario de Dios, hoy comienza su restauración. Y mis amados, lo que Dios comienza, Él lo termina. Y si Él comenzó a restaurar tu vida, ten por seguro que Él terminará su obra en ti. Porque Dios nunca deja las cosas a medias. Hay algunos aquí que mientras escuchan este mensaje, sus corazones están siendo tocados. Porque Dios los está llamando a ser restauradores. Y hay una sola respuesta que Dios espera de ti. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Pero yo quiero terminar esta tarde diciendo que la mayor obra de restauración de la historia humana no fue levantar aquellos muros en Jerusalén. La mayor obra de restauración de la historia humana
la logró Jesucristo hace 2000 años atrás en una cruz. Porque la Biblia dice que nosotros, todos sin excepción, estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado destruye, el pecado trae maldición. Nosotros necesitábamos ser restaurados, pero no podíamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero hubo uno que se entregó por nosotros en esa cruz y pagó el precio de todos nuestros pecados para que a través de la fe en Él fuéramos restaurados. Si hoy tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si hoy te arrepientes de todos tus pecados y crees en Jesús con todo tu corazón, tu proceso de restauración comenzará. Y no solamente el tuyo, sino también el de tu familia, el de tu casa. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo vino a restaurar nuestras vidas. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a sanarnos. Él es la única solución. Si tú vienes a Cristo hoy, tus muros serán levantados y las puertas que estaban quemadas serán restauradas. Y no solo eso, sino que tú serás usado como un Nehemías para restaurar y consolar a otros.